Yo diría que hay tres principios que manejamos en los algoritmos cuánticos que son lo que permiten este aceleramiento de estas tecnologías. Uno de ellos es poder poner estos estados de información en superposición, que es lo que hablábamos de por ejemplo, ¿por qué es importante eso? Porque nos permite manipular más información al mismo tiempo. Este concepto de cuando al principio tú mencionabas de los mundos paralelos y todo esto, realmente cuando se piensa el procesador de un computador cuántico, muchas veces se piensa de que uno tiene estos estados en superposición y que uno los está manipulando al mismo tiempo. Eso como que le explota a uno el cerebro porque uno está acostumbrado a hacer una cosa al tiempo, o el cerebro funciona de tal forma que uno está con la atención en una sola cosa al tiempo. En los computadores cuánticos yo puedo tener todas las cosas al tiempo y estar procesándolas todas al mismo tiempo. Entonces, superposición, concepto súper clave. El segundo concepto que es muy importante es el de tunelamiento cuántico. El tunelamiento, por ejemplo, es una propiedad que utilizamos en un tipo de computador cuántico, en particular el que usábamos en la NASA. Este tunelamiento cuántico le permite a uno, que es algo, literalmente es si ustedes tuvieran la capacidad de atravesarse una montaña y pasar al otro lado. O sea, digamos que ustedes quieren estar al otro lado de una montaña, llegar al lago, y están al otro lado de la montaña. La persona normal lo que haría es comerse una barrita de granola, subir a la cima de la montaña y bajar. En la computadora cuántica lo que uno hace es, boom, cierra los ojos y al otro lado aparece uno, tiene la probabilidad de aparecer en el lago. Más o menos, sí, o sea, realmente es un tunelamiento. O sea, es un tunelamiento donde, digamos, uno puede estar en un estado y sin tener suficiente energía, sin comerse la barrita de granola, que en física le llamamos energía, sin darle energía al sistema, uno tiene la probabilidad de estar al otro lado. Entonces eso es alguna propiedad, un poder súper mágico, es una propiedad poderosísima que pasa en los sistemas cuánticos y de hecho se utilizan los microscopios de alta resolución que se utilizan ahora en biología para ver tejidos y todo esto. Es una propiedad tangible, pero que solo existe, para entenderlo hay que pensar en el mundo cuántico, no se puede pensar en el mundo clásico, porque nadie por muchas barritas de granola que se coma, no va a aparecer al otro lado en el lago sin subir la montaña. Entonces, digamos, tunelamiento es el segundo punto clave. Y el tercer punto clave, digamos, es digamos, lo que le ha dado la connotación a la mecánica cuántica de ser fascinante, es esta propiedad que ni Einstein entendía, que se llama el entanglement o el entrelazamiento cuántico. Y esta propiedad es la que le dice a uno que, por ejemplo, que si uno tiene dos partículas, manda uno una partícula a la Luna o a la galaxia de Andrómeda, lejos, 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 y tiene una partícula aquí en la Tierra. Si esas partículas se entrelazaron en algún momento, cualquier cosa que yo le haga a la partícula aquí en la Tierra se siente instantáneamente en la galaxia de Andrómeda. Entonces, eso obviamente no es lo que estamos acostumbrados. O sea, por ejemplo, si yo pego un golpe aquí, el sonido para que se escuche tiene que viajar al otro lado antes que uno lo escuche. La luz de las estrellas que estamos viendo realmente viaja en el espacio y le llega a uno. Entonces, como que es un concepto, ese concepto de que algo pase instantáneo, no existe como que en nuestro sentido común. Pero eso pasa en el mundo cuántico. Es decir, yo puedo entrelazar partículas en el mundo cuántico y hacerle agitar una partícula aquí en un laboratorio y sentirlo en el laboratorio que está a kilómetros a distancia de este laboratorio. De hecho, esos experimentos se han hecho, por ejemplo, entre dos islas Canarias, donde se ha hecho precisamente experimentos de teleportación, donde yo tengo un qubit y está en un estado definido y hago un experimento de estos donde hago el entanglement y el qubit, o sea, no la misma partícula, pero digamos ese estado se le teleportó a una distancia de kilómetros entre dos islas Canarias, por ejemplo. Entonces eso es algo que esas tres propiedades son las que le explotan a uno el cerebro cuando uno está tratando de entender la cuántica: la superposición, que es la que le permite a uno manipular información masivamente; el tunelamiento, que le permite atravesar barreras muy fácilmente; y la tercera es esta propiedad de entrelazarse, que en cierta forma es como mandar información a distancia. Entonces esas son como las tres cosas claves, digamos,